Estaba pensando en el lugar y en el día y la hora cuando yo acepté a Cristo como mi Salvador, donde fui ahí en mi memoria a ese santo lugar, donde yo pasé de muerte a vida, del poder de Satanás a Dios, de las tinieblas a la luz. Qué bendición que el Señor nos ha liberado. Bienvenidos todos, los niños se van a su clase con su maestra. Y los demás nos quedamos por aquí y abrimos nuestra Biblia al último libro de la Biblia, Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 2. Bello día que tenemos, ¿eh? Buena temperatura, buen sol. El Señor nos regala un día de vida y eso es algo grande, ¿eh? Un día de vida, un día de bendición, un día de salud. Eso es un tesoro, un regalo del Señor. La vida es un regalo del Señor. Muy bien, todos estamos ahí en Apocalipsis 2, en el último libro de la Biblia. El título de mi mensaje hoy es De Jesucristo con amor. De Jesucristo con amor. El subtítulo es Una carta muy personal. Nosotros hoy queremos repasar las 7 cartas a las iglesias de Asia. Nosotros hemos estudiado cada carta, hemos profundizado en cada una de ellas, pero hoy queremos repasarlas todas juntas de un golpe, a ver cuál es el mensaje de Dios a las 7 iglesias. Vamos a descubrir que Jesús fue muy directo y muy breve. Fue al grano, no son cartas largas. Y Jesús en realidad quería lo mejor para cada iglesia. Y la motivación principal de Jesús en estas cartas, como vemos en la última carta, es amor. Y esas son las dos cosas más importantes que nosotros hoy podemos llevar a casa. El propósito de las cartas a las 7 iglesias de Asia es amor. El Señor amaba a cada uno de esos creyentes en cada una de esas iglesias. La segunda cosa que nos podemos llevar a casa hoy es una gran promesa de Jesús, y la promesa dice así: porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Marcos 8:35. Esa es tremenda promesa, palabras del Señor Jesús. Y si alguien sabe de este tema, de perder la vida y salvarla, es Él. Porque Él murió y resucitó, y Él nos ha dado vida eterna, y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Efesios 2. La semana pasada, Nico nos exhortó con el tema de el tiempo es ahora. Y Nico compartió con nosotros ese pasaje que hemos cantado y que salió en pantalla, Juan 4:34 y 35, donde Jesús dice: mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Ese fue tremendo pasaje que Nico compartió con nosotros, y tremendo título ese, el tiempo es ahora. Y Nico compartió que la cosecha está lista para ser recogida, que el tiempo de recoger la cosecha es ahora. ¿Y qué ocurre cuando la cosecha está lista y no se recoge? Pues se pierde toda la cosecha, se pierde todo el trabajo del año. Y así es la situación con las personas. La mayoría de las personas en este mundo están perdidas. Ellos están listos para aceptar a Cristo, están listos para encontrar la salvación. ¿Y qué pasa si nosotros no ganamos esas almas, si nosotros no recogemos esa cosecha de almas? Pues se pierden porque miles de personas están muriendo, ¿verdad?, cada minuto en el mundo y están entrando en la eternidad sin Cristo. Esas almas se pierden, esa cosecha se pierde. Así que ese fue el tema que Nico trajo la semana pasada. Hoy nosotros vamos a hablar acerca de las 7 cartas a las 7 iglesias, ¿verdad? De Jesús con amor. Es nuestro título hoy. El formato de estas 7 cartas, todas tienen más o menos lo mismo. Todas tienen más o menos 4 partes.
La primera parte es la parte de la afirmación, donde Jesús dice, yo conozco tus obras, yo sé que tú has hecho esta cosa buena, y que has hecho esta cosa buena, y que has hecho esta cosa buena. Él les afirma en las cosas buenas, le confirma en las cosas buenas que ellos han hecho. La segunda parte de estas cartas es la reprensión. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esa es la primera reprensión que recibe la carta de Éfeso. La tercera parte de estas cartas es la exhortación. Jesús exhorta a las iglesias a hacer algo. Por ejemplo, a la iglesia de Éfeso le dijo, arrepiéntete, piensa de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la cuarta parte de todas estas cartas es la misma, es el recordatorio. Jesús le recuerda a todas las iglesias, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que todas las cartas más o menos tienen estas cuatro partes: afirmación, reprensión, exhortación y recordatorio. Vamos a comenzar con la iglesia en Éfeso, ahí en Apocalipsis capítulo 2, y comenzamos con la afirmación, ¿verdad? El Señor le dice en el verso 2, yo conozco tus obras. Y nosotros vemos al final de la carta el recordatorio. Oíd lo que el Espíritu dice a todas las iglesias. Cuando el Señor dice, yo conozco tus obras, no solamente conocía las obras de la iglesia en Éfeso, no solamente conocía las obras de aquellas iglesias. A propósito, esa frase Jesús se la dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras. Y esa frase le aplica a las 7 iglesias y le aplica a todas las iglesias del mundo, de aquel mundo, porque claro, en Asia y en el mundo antiguo había mucho más de 7 iglesias. Pero Jesús seleccionó a 7 para escribirle estas cartas, pero lo que Jesús le dijo a estas 7 cartas, en realidad nos lo dice a nosotros y nos lo dice a todas las iglesias en España y en el mundo. Y el Señor nos dice a todos nosotros, yo conozco tus obras. Es como si el Señor estuviera diciendo, sé quién eres, sé dónde vives, sé lo que has dicho, sé lo que estás diciendo, sé lo que has hecho y sé lo que vas a hacer. El Señor conoce nuestras obras. Y cuando el Señor dice que conoce nuestras obras, literalmente cada uno de nosotros estamos desnudos delante de la presencia del Señor. La Biblia dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4:13. Dios conoce toda nuestra mente. Estamos desnudos delante de Dios. No podemos esconder nada delante de Dios. David dice esto en el famoso Salmo, ¿verdad? 139. Si fuese a lo alto del cielo, allí estás tú. Si fuese a lo profundo del Seol, allí estás tú. Antes que la palabra venga a mi boca, tú sabes todo lo que voy a decir. Estamos desnudos delante del Señor. El Señor lo sabe todo acerca de nosotros. Y aquí se nos dice que un día nosotros tendremos que dar cuenta de nuestras vidas al Señor. Y hay otro pasaje que lo dice claramente. Todos nosotros, los creyentes, vamos a pasar por un juicio que se llama el juicio del tribunal de Cristo. Lo bueno de ese juicio es que ahí vamos a recibir recompensa. Y lo bueno de ese juicio es que todos los que van a ese juicio van al cielo. Así que la salvación no se pierde. Pero sí vamos a tener que rendir cuenta por nuestras vidas. Y eso lo dice también en Romanos capítulo 14, verso 10 al 12, dice así. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay una película, ¿verdad?, de Al Pacino, que él dice, cuando la mafia te dice que tienes que comparecer, tienes que comparecer. Y claro, Dios es bueno y Dios dice que todos nosotros vamos a comparecer también delante del tribunal de Cristo. Dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. De una manera individual, Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros los creyentes y cada uno de nosotros daremos cuenta de nuestra vida. Y en ese tribunal de Cristo dice la Biblia que algunos van a perder recompensa y que otros van a tener recompensa por sus buenas obras. Así que el Señor dice que Él conoce nuestras obras.
Y esta es la reprensión que el Señor le da a la iglesia de Éfeso. Le dice, tengo contra ti, vamos a ver los versos ahí 4 y 5 en Apocalipsis 2. Creo que Nico los va a poder poner en la pantalla. Apocalipsis 2, 4 y 5. Dice el Señor a la iglesia en Éfeso, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiereis arrepentido. Es interesante notar que la palabra arrepentimiento aparece más de 6 o 7 veces en las cartas a las iglesias. Dios le está diciendo al cristiano, a todas estas 7 iglesias, arrepiéntanse, cambien de mente. Y aquí el Señor le da una exhortación, y la exhortación es, regresa a tu primer amor. La segunda iglesia, la iglesia de Esmirna, el Señor afirma sus buenas obras. En el verso 9, Apocalipsis 2, 9, el Señor afirma las obras buenas de esta iglesia. Ok, vamos a ver el verso 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí esta iglesia el Señor dice, vosotros sois pobres, pero en realidad sois ricos. A otra iglesia le dice lo contrario. Tú te crees que tú eres rico, pero eres pobre. Claro, a lo mejor eran pobres económicamente, pero eran ricos espiritualmente. A esta iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Esmirna, no hay reprensión para ella. Dios no le dice a esta iglesia, tengo esto contra ti o tengo aquello. Al contrario, el Señor le da ánimo a esta iglesia y le dice que van a pasar un tiempo de tribulación, que van a pasar un tiempo difícil, pero el Señor les exhorta diciendo que sean fieles hasta la muerte. Verso 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. A esta iglesia el Señor no la reprende, al contrario, reconoce sus buenas obras, reconoce que va a pasar un tiempo de tribulación. Sabemos que tribulación es diferente a recoger el resultado de nuestras obras. Tribulación es cuando estamos sirviendo a Cristo y algo malo nos ocurre, como a Pablo, que le apedrearon y lo dejaron por muerto. Vimos el jueves, ¿verdad? Y recoger lo que nosotros sembramos es la consecuencia de malas decisiones. Así que cuando recojamos malas consecuencias por malas decisiones nuestras, no podemos decir eso es una tribulación. No, eso es la consecuencia de mis decisiones personales. Pero esta iglesia era rica y estaba en comunión con Dios y iba a padecer persecución por servir a Cristo. La tercera iglesia es la iglesia de Pérgamo. Y a esta iglesia también el Señor le afirma sus buenas obras y le dice, yo conozco tus obras, y el Señor menciona sus buenas obras. Pero hay una reprensión muy interesante que Dios le hace a la iglesia de Pérgamo. Y la reprensión es que hay ahí en ellos, hay ahí falsa doctrina. Vamos a verlos. A ver, verso 14. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo a los hijos de Israel, a comer carne, a comer de carne de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Lo que el Señor tiene en contra de esta iglesia es que esta iglesia ha permitido a ciertos falsos profetas estar en la iglesia y estar enseñando sus falsas doctrinas y influenciando a la iglesia incorrectamente. Y el Señor dice, yo tengo eso en contra tuya. En el verso 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Sabemos que los nicolaitas creían en el sexo libre, tenían creencias inmorales. El mundo de la antigüedad tenía muchas iglesias donde había mucha promiscuidad sexual. Y el Señor dice a la iglesia de Pérgamo, tengo contra ti
que tú permites tener a estas personas que están enseñando estas doctrinas dañinas en la iglesia. Bueno, uno se pregunta, ¿dónde están los líderes de esta iglesia? ¿Qué están haciendo? ¿Tiene líderes esta iglesia o no los tiene? ¿Tiene pastor o no los tiene? ¿Tiene ancianos o no los tiene? Sabemos que muchas iglesias al principio no tenían liderazgo, o el liderazgo que tenían no era muy maduro, porque no había tiempo de levantarlos. Pero el Señor les exhorta a arrepentirse en esta iglesia. El verso 15, por tanto, arrepiéntete. Esta es la segunda vez, ¿verdad?, que aparece la palabra arrepentimiento, que el Señor le está diciendo a una iglesia, arrepiéntete. La cuarta iglesia es la de Tiatira. Y aquí el Señor afirma las cosas buenas que Tiatira tiene, pero el Señor también tiene algo en contra de esta iglesia y la reprende. En el verso 20 vamos a ver la reprensión de Cristo a la iglesia de Tiatira. Versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Jezabel. Verso 22. He aquí, yo la arrojo en cama. ¿Sabes lo que significa eso? Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepintiesen de las obras de ella. Wow, había una mujer en esta iglesia de Tiatira que se llamaba Jezabel. Jezabel se creía profetiza, y su enseñanza no era una enseñanza edificante. Enseñaba a los creyentes a comer carne sacrificada a los ídolos y a fornicar. Sabemos que en Corinto, parte de la adoración a diferentes dioses falsos pasaba por entregar su cuerpo en relación sexual como ofrenda a los dioses y a las diosas. ¿Okay? El Señor dice, tengo contra ti que tienes a esta mujer. Aquí por un tiempo vino una señora que era de otra iglesia, de un trasfondo carismático. Y en las iglesias carismáticas y pentecostales se creen en los dones milagrosos, y entre ellos ellos creen en practicar lo que se llama el don de profecía, donde alguien se levanta en la congregación y dice, el Señor dice, y pam, 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 y esa persona profetiza. Y bueno, la señora vino aquí por un tiempo, con la bendición de su pastor. El pastor habló conmigo, y entonces aquí comenzó a profetizar. A profetizar esto y a profetizar aquello. Y yo llamé al pastor y hablé con él. Él me dijo, Alex, esta señora ha dado mucho problema. Ya le hemos dicho que no vaya a los estudios bíblicos, a las casas a profetizar. Ya le hemos dicho que no profetice en la iglesia. Esta señora ha causado problemas en la iglesia, ha causado división. Yo voy a hablar con ella una vez más y le voy a decir que ya no puede profetizar más. Eso me dijo un pastor carismático. Y ellos creen en la práctica del don de profecía. Pero se ve que esta señora causaba división con sus profecías y con sus enseñanzas. Este es el caso de Jezabel. Jezabel se cree profetiza y está causando tropiezo y está causando división en contra de la doctrina. Hermanos, la Biblia es clara acerca de esto. Estos pasajes los hemos estudiado en el pasado, pero los vamos a repasar porque esto es importantísimo, porque esto ha ocurrido en más de una iglesia. ¿Okay? Yo tengo muchas historias de pastores que me han contado, ¿vale? Y la Biblia dice claramente en Romanos capítulo 16, versículo 17, a ver si lo podemos poner en pantalla. Romanos 16, versos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas, que son palabras agradables, lisonjas, palabras suaves, agradables,
quienes con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, engañan los corazones de los sencillos. Y bueno, hay otro pasaje que nosotros hemos estudiado también que es clarísimo. Y el apóstol Pablo dice así, en Tito capítulo 3, versos 10 y 11. El hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, recházalo, dice otra traducción, sabiendo que el tal se ha pervertido o que el tal se ha desviado, ¿verdad? Y peca y está condenado por su propio juicio. El hombre que cause divisiones después de una y otra advertencia, amonestación, advertencia, se le advierte 2 veces. Y si no cambia, si no se arrepiente, Pablo dice, deséchalo o recházalo. Y la Biblia es clara en cuanto a la mente de Dios, de lo que Él quiere para su iglesia. Hay otro versículo también muy conocido, que te lo voy a leer, que es 1 Corintios 1:10, donde el Señor dice que lo que Él quiere en su familia es una unidad perfecta. Y es lo mismo de lo que tú quieres para tu familia y tus hijos, que estén perfectamente unidos, que no estén enfrentados, que no estén divididos. Lo mismo que tú quieres para tu familia y que yo quiero para mi familia, es lo que Dios quiere para su familia. 1 Corintios 1:10. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que esta mujer Jezabel en la iglesia de Tiatira, que se creía profetiza, estaba enseñando cosas que no debía enseñar, que estaba causando tropiezo y división en contra de la doctrina. El Señor dice a esta iglesia, tengo contra ti que tú permites que esta mujer esté entre vosotros enseñando estas cosas. Se sobreentiende que a esta mujer la voluntad de Dios era que alguien la enfrentase. No sé dónde está el pastor de esta iglesia, no sé si en esta iglesia hay ancianos o no, pero no solamente ni el pastor le ha reprendido, ni los ancianos le han reprendido, ni los hermanos aparentemente le han reprendido. Y el Señor tiene que reprender a la iglesia por tolerar a alguien que esté enseñando falsa doctrina en la iglesia. Imagínense que una persona, un creyente en Tiatira dice, pero Jezabel es una chica agradable. Jezabel pues es carismática. Jezabel viste bien, está a la moda. Jezabel tiene gran facilidad de palabra. Y Jezabel es mi amiga. Imagínense que hay un creyente, ¿verdad?, en Tiatira, que piensa de esa manera. Bueno, el Señor dice, eso no se debe permitir en la iglesia. Y si un creyente tiene esa actitud en Tiatira acerca de Jezabel, lo que ha hecho ese creyente es valorar, en primer lugar, la amistad con Jezabel en lugar de su amistad con Dios. Lo que ha hecho ese creyente es valorar la amistad humana en lugar de valorar el mandato de Dios, donde dice que Dios no permite en su iglesia personas que enseñen y que causen tropiezo y división en contra de la doctrina. La Biblia dice que la amistad del mundo es ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. Y la amistad con Jezabel, que es una falsa profeta, también es enemistad contra Dios. Y claro, en los mandamientos del Señor Jesús, a nosotros nos ha quedado bien claro que nuestro primer amor, ¿quién es? Nuestro primer amor es Dios. Nosotros amamos en ese orden. Primero amamos a Dios con todas nuestras fuerzas y después al prójimo como a nosotros mismos. En ese orden. Es más, cuando amamos a Dios primero y honramos su palabra, es que entonces, verdad, de veras, comenzamos a amar de la manera correcta al prójimo. Porque hay veces que hay un amor al prójimo que no está basado en el amor a Dios y eso le puede hacer daño
a esa persona, a la persona que ama y a la persona que supuestamente recibe ese amor. Así que Dios le dice a esta iglesia en Tiatira, yo voy a intervenir. Ustedes no han intervenido, ni el pastor, ni los ancianos, ni los hermanos han intervenido con Jezabel. Yo voy a tomar cartas en el asunto. Y mire lo que Dios le va a hacer a Jezabel. Versículo 22. He aquí yo la arrojo en cama. Sabemos todo lo que significa eso, ¿verdad? Cuando una persona está en cama, está enferma. Yo voy a traer una enfermedad sobre Jezabel, como la traje sobre los egipcios. La Biblia dice eso, que Dios trajo las plagas sobre los egipcios. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. El Señor dice, yo voy a juzgar a Jezabel y voy a juzgar a aquellos que comulgan con su doctrina. Aquellos que le siguen la nota a Jezabel. Voy a juzgarlos. Así que la exhortación a Tiatira es en primer lugar de arrepentirse. Pero hay una exhortación preciosa que Dios le hace a la iglesia de Tiatira. Y esa exhortación está en el verso 26. No vamos a perdernos esa exhortación. Verso 26 dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¡Wow! Dice que el que guarde sus obras hasta el fin, el Señor le dará autoridad sobre las naciones. En otras palabras, lo que nosotros hacemos aquí va a determinar nuestra posición de autoridad en el milenio. Lo que nosotros hacemos aquí con nuestras vidas va a determinar nuestra recompensa y nuestra posición de servicio y liderazgo en el milenio. En otras palabras, aquí el Señor le dice a la iglesia de Tiatira, pongan sus ojos en la recompensa, pongan sus ojos en el futuro. Acerca de Moisés, la Biblia dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hebreos 11:26. En una traducción moderna dice, Moisés consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de los egipcios, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Moisés no se dedicó a vivir para el yo. Moisés era hijo de rey, podía haber tenido una vida de rey, podía haber vivido con lo mejor de Egipto. Y Moisés era un hombre educado, le educaron como hijo de rey, tenía educación, tenía cultura y tenía todo un reino respaldándole. Pero Moisés, por servir a Dios, dejó todo eso. Y él puso al Señor primero, puso su reino primero. ¿Por qué? Porque Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Y qué nos dice la Biblia a ti y a mí? La Biblia dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4:18. Nuestra mirada es en la vida eterna. Aquí vamos a vivir 4 días, pero con el Señor vamos a vivir por una eternidad. La Biblia dice en Apocalipsis 1:6, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Tú y yo somos reyes y sacerdotes. Somos una nación santa. Apocalipsis 20:6 dice, y reinaron con él 1000 años. Tú y yo vamos a reinar con Jesús 1000 años. Dice Apocalipsis 24, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quiere decir que tú y yo debemos estar pensando en el futuro. ¿Qué dice la Biblia más acerca de ti y de mí y de los creyentes? Pues dice así, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. Nosotros somos nación santa, somos real sacerdocio, vamos a ser los líderes espirituales en el milenio.
Y nosotros debemos estar mirando la recompensa, el milenio, la vida eterna, el cielo, la ciudad de oro, la autoridad que tendremos por ser fieles en el milenio. Yo te dije que debíamos recordar de este mensaje dos cosas. La primera es que el propósito con el cual Jesús le escribe una carta personal a cada una de estas iglesias es por amor, porque las ama y les desea lo mejor. La segunda cosa que yo quiero que recordemos es esa promesa de Jesús tan importante cuando Él dijo, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Marcos 8:35. Hay una parábola famosa de Jesús de las minas, donde dice que hay un señor que llama a sus siervos, y a este siervo le dio una mina, al segundo siervo también le dio una mina, y al tercero una mina. Es decir, los tres siervos tenían las mismas posibilidades. Y al cabo del tiempo, el primer siervo vino y ganó 10 minas. Y el Señor le dijo, ganaste 10 minas, tú tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Y vino el segundo y dijo, mira Señor, yo he ganado 5 minas. Y el Señor le dijo, tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Y vino el tercero y dijo, Señor, la mina que tú me dices, yo la guardé y no hice nada con ella. Sí, y el señor de aquel siervo dijo, parece mentira que no pusiste mi mina en el banco para que ganase intereses. Y el Señor dijo, quitarle la mina al que tiene una y dársela al que tiene 10 minas. Y ahí Jesús dice, algunos que tienen recibirán más y algunos que tienen menos lo perderán del todo. Qué interesante que de acuerdo al servicio de estos siervos, así fue su autoridad sobre diferentes ciudades. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar pensando. A propósito, una mina era una moneda de oro que valía mucho dinero, ¿vale? Era el sueldo de 100 días. Imagínate que un obrero hoy en día, ¿verdad?, que tenga un sueldo pequeño de 1.000 euros, eso equivale a aproximadamente 40 euros al día. Multiplica 40 días de trabajo, ¿verdad?, por 40. Estamos hablando de miles de euros. Era mucho dinero lo que recibieron para negociar. Pero lo que Jesús está diciendo en esta promesa, que el egocéntrico, el que se dedica a vivir para su vida, para las cosas de este mundo, y no pone al Señor primero, dice, ese perderá su vida desde cara de la eternidad. Pero el que pone al Señor primero, como Moisés, y le sirve de todo corazón, ese salvará su vida. Así que, hermanos, de cara al destino que nosotros tenemos, debemos de estar viviendo por Jesús y por el Evangelio. ¿Qué dos metas más claras Jesús le dio al creyente? Vivir por Él y vivir por el Evangelio. ¿Y por qué vivir por Él? Bueno, el apóstol Pablo lo pone así, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos. Pablo lo veía así, Cristo vivió por mí, Cristo murió por mí, Cristo resucitó por mí, yo voy a vivir por Cristo. Voy a agradecer al Señor, no con palabras, voy a agradecer al Señor con mis obras. Bueno, en Sardis el Señor afirma, el Señor reprende y el Señor exhorta una vez más a arrepentirse. En la iglesia de Filadelfia el Señor le afirma por sus obras, pero no hay reprensión sobre la iglesia de Filadelfia. Y el Señor exhorta a esta iglesia, retén lo que tienes, capítulo 3, verso 11, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La Odisea es la última iglesia, la séptima. Y con esta iglesia el Señor no le da ninguna afirmación, el Señor no le reconoce ninguna obra buena a esta iglesia. Al contrario, sobre esta iglesia todo lo que hay es reprensión. Miren lo que dice, vamos a leerlo juntos, Apocalipsis 3, verso 15 al 19. Dice, verso 15, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico
y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A esta iglesia el Señor le dice el propósito por el cual te estoy hablando tan directo y te estoy reprendiendo por tus pecados, porque esta iglesia estaba muy mal. Esta iglesia había perdido el norte, ¿verdad? Como las iglesias de algunos dictadores que son psicópatas, asesinos, y los ves presignándose delante de la cámara. Ay, Dios mío, ¿quién se cree eso? A ver los haylos, ¿verdad? Apariencia de verdad, pero niega la eficacia de ella. Lo hemos visto en los telediarios. Creo que sabéis a quién me refiero, ¿verdad? Bueno, una vez más se habla acerca de esta iglesia para que se arrepienta. Hay 7 iglesias, hay 7 cartas personales. A 2 iglesias no se les reprende, se les afirma sus buenas obras. A 5 iglesias se les reprende y a 5 iglesias se les exhorta a arrepentirse y hacer lo que es correcto. Queridos hermanos, ¿qué podemos aprender de estas iglesias? El Señor le está diciendo a estas iglesias, a estas 5 iglesias, arrepiéntete, cambia tu mente, cambia tu actitud. Y ese cambio de mente y cambio de actitud debe llevar a la iglesia a cambiar su conducta y a hacer las cosas correctas. Así que una de las aplicaciones prácticas que podemos hacer para nuestras vidas es preguntarnos a nosotros mismos, ¿hay algo de lo cual yo debo arrepentirme? ¿Hay algo de lo cual yo debo cambiar mi actitud y cambiar mi mente? Y una pregunta todavía más sabia es, ¿hay algo que el Señor quiere que yo cambie en mi vida? ¿Hay algo que el Señor quiere de lo cual yo me debo arrepentir? ¿Okay? Bueno, si no recordamos mucho, y no recordamos todo porque hemos cubierto mucho material, recordemos las 2 cosas más importantes. El Señor le escribe a las iglesias porque Él las ama. La Biblia dice que el padre que ama a su hijo le corrige temprano. Y Proverbio habla mucho del padre que debe corregir a su hijo. Y la motivación es amor. ¿Vale? Eso es lo primero que debemos recordar. Estas cartas a estas 7 iglesias en realidad tienen enseñanza para todas las iglesias y para esta iglesia de Madrid también. Y el propósito por el cual el Señor nos da estas exhortaciones a arrepentirnos y a hacer lo que es correcto es porque Él nos ama. La segunda cosa que debemos recordar es que nuestras prioridades de vida, nuestra prioridad debe ser vivir por Cristo y vivir por el Evangelio. Y si lo hacemos, salvaremos nuestra vida. Nuestra vida tendrá propósito, nuestra vida tendrá recompensa, nuestra vida tendrá un gozo y una paz y una bendición de saber que estamos en el centro de la voluntad de Dios. Y queridos hermanos, de este lado de la eternidad, yo no encuentro mejor razón por la cual vivir que vivir por Cristo y vivir por su Evangelio. Así que yo quisiera animar a cada uno de nosotros a que estemos en fuego para el Señor. Amén. No seamos tibios, no tracemos la raya en la arena y decir yo de aquí no paso. No me pidas mucho más porque yo de aquí no paso. No, tengamos la actitud de crecer, de conocer a Cristo, de dar lo mejor al Señor, de vivir por Cristo, de vivir por el Evangelio. Hagamos eso. Y los primeros bendecidos vamos a ser nosotros mismos. Amén. Vamos a alabar al Señor con esta canción. Yo sé que la miré y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada. Es por eso que te alabo,
Es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. ¿Sabes decírselo una vez más? Tu amor por mí, tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo. Padre nuestro, gracias por todo tu amor. Gracias por los sacrificios que tú hiciste por nosotros. Gracias por toda tu humillación, que te humillaste aquí en la tierra tomando un cuerpo humano por 33 años para salvarnos, porque nos amabas, porque querías lo mejor para nosotros. Gracias, Señor, por ese amor. Gracias por todo lo que tú has hecho, que nosotros entendemos. Y mucho más, gracias por todo lo que tú has hecho, que nosotros ni llegamos a comprender. Ayúdanos a apreciar tu obra, Señor. Ayúdanos a apreciar tu amor. Ayúdanos a apreciar tu entrega por nosotros. Y yo pido, Señor, que tú toques los corazones de cada hermano en esta iglesia, de cada hermana en esta iglesia, los que se conectan online y los que están presentes. Toca nuestros corazones, Señor. Danos esa convicción firme de vivir por Cristo y vivir por su evangelio, por las mejores noticias del mundo. Señor, te traemos también nuestras necesidades, tú sabes nuestras peticiones, tú sabes lo que necesitamos, tú sabes lo que te estamos clamando. Pido que en tu misericordia tú perdones nuestros pecados, perdones los pecados de la iglesia. Y Señor, que en tu misericordia nos concedas esas buenas cosas que te estamos pidiendo. Ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nuestros familiares. Sánalos, bendícelos, cuídalos, como también lo haces con nosotros. Danos una buena semana y gracias por tus muchas bendiciones. Gracias por la merienda de la cual vamos a participar. Gracias por todas tus bendiciones. En nombre de Jesús, amén. Varios anuncios y despedimos la conexión online. Bueno, nos alegramos de ver a cada uno de vosotros aquí hoy y gracias por conectarte online con nosotros. Que el Señor te bendiga. Un anuncio importante es que en junio queremos tener un esfuerzo evangelístico. Queremos salir los viernes por la tarde, unas dos horas o algo así, reunirnos y salir a compartir el Evangelio de 2 en 2. Vamos a usar un tratado, lo vamos a ofrecer, vamos a intentar comenzar una conversación. Si la persona quiere hablar con nosotros, bien. Si no, le dejamos el tratado. Si lo quiere, si no lo quiere, no hay problema, se lo damos a otra persona. Seguimos andando, porque en realidad estamos buscando por un Cornelio. Estamos orando. Que Dios nos contacte con una persona que esté abierta, que quiere escuchar de Cristo y que va a ser como Cornelio, que cuando Pedro le da la buena noticia de la salvación por la fe, Cornelio recibe a Cristo, él y toda su familia. Así que yo quiero animar a todos que participemos en este esfuerzo. Queremos salir los viernes de junio, no sé si son 4 o 5,
pero queremos hacer un esfuerzo juntos. Se supone que todo el año nosotros debemos estar por nuestra cuenta predicando el Evangelio. Tenemos tratados aquí, hemos animado muchísimas veces a los hermanos que anden con tratados. Yo siempre ando con tratados. Hoy voy a estar en la calle, voy a seguir repartiendo tratados. Esta semana he estado en la calle, he estado repartiendo tratados. Ese debe ser nuestro estilo de vida los 365 días del año. Pero es una bendición poder salir juntos con otros hermanos de dos en dos y compartir las buenas noticias. Usualmente un hermano que tiene más experiencia va con un hermano que es más joven y así todos podemos aprender unos de otros. Así que quisiera animarte que participes en los viernes de junio por la tarde. Y me gustaría ver una iniciativa. Supongamos que hay un hermano de esta iglesia que dice, yo es que el viernes no llego porque trabajo y termino tarde. Eso es comprensible, ¿verdad? Me gustaría ver en ese hermano que dice, pero yo estoy dispuesto a ir el sábado, estoy dispuesto a ir otro día con otro hermano. Me gustaría ver esa iniciativa, me gustaría ver ese corazón. Si de verdad que por fuerza mayor no puedes venir el viernes, que estés dispuesto a ir otro día con un hermano, con una hermana, a compartir el Evangelio. Así que oremos por eso. Ya Mari Carmen está haciendo células de oración. Van a haber muchos de vosotros que vais a estar involucrados en esas células. Y diariamente oremos, todo este mes oremos, Señor, conéctanos con alguien que quiera escuchar y que alguien pueda aceptar a Cristo como su Salvador y que podamos verlo aquí que nos visita. Esta semana yo exhorté a una persona, ven, reúnete con nosotros y eso es lo que queremos hacer, hablar con las personas y animarles que acepten a Cristo y que vengan. Así que oremos por eso, hermanos. Bueno, nuestras reuniones vosotros todos las sabéis, nos vemos aquí el jueves. A las 7:30, los jóvenes se reúnen el sábado a las 7 y nosotros volvemos a reunirnos aquí el domingo a las 6 de la tarde. Así que nada, muchas bendiciones, que tengáis muy buena semana, que el Señor te bendiga a ti y a tus familiares. Bendiciones.